Todo lo mencionado en este video es información pública sacada de internet usada solo para entretener a la audiencia. Las cifras son solo especulación. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor. Mi nombre es Juan y esto es Cuánto Ganan los YouTubers. Si es tu primera vez por acá, te invito a que veas este video hasta el final y si te gusta, te parece interesante o simplemente te entretiene, considera suscribirte y ya sabes, déjame saber en los comentarios a qué otro youtuber te gustaría que analicemos en próximos videos. El día de hoy tenemos el canal de aventuras de Gen Z. Como podemos ver, este canal apenas acaba de llegar a los 200,000 suscriptores. Me voy a suscribir a su canal y te quiero hacer la pregunta: ¿qué es lo que opinas acerca de aventuras de Gen Z? ¿Te gusta su contenido? ¿No te gusta su contenido? ¿Mira sus videos? ¿No mira sus videos? ¿La conocías? ¿No la conocías? Si tu respuesta es sí, consume su contenido y todavía no estás suscrito a su canal, te hago la cordial invitación de que vayas a su canal y te suscribas para que próximamente esté llegando al 1,000,000 de suscriptores. Y si tu respuesta fue que no conoces su canal, te hago la invitación, el link estará en la descripción para que vayas a su canal y veas sus videos. La verdad es que estos canales de YouTube que nos hablan de una forma bastante honesta de cómo está la situación en países de Latinoamérica, ya sea en El Salvador, ya sea en Guatemala, ya sea en México, ya sea en Colombia, en donde sea, pero que nos muestre más que nada la cultura interna, no la cultura de cualquier turista, sino la cultura de una persona que vive 100% ahí, pues la verdad siempre han llamado la atención para las personas que viven en Estados Unidos. Hace mucho tiempo, ya hace unos meses, hice un video hablando del Salvador 4K y todos sus canales que tiene y mencionábamos precisamente esto mismo, que las personas que viven en Estados Unidos quieren recordar cómo es o cómo era el vivir en su país natal. Entonces lo que hacen es meterse a YouTube para ver todos estos tipos de videos y recordar cómo era su vida en El Salvador o en Guatemala o de donde sean residentes. Entonces pues todos estos videos pues la verdad sí dan cierta nostalgia si es que te has ido del país, de tu país natal y ahora vives en Estados Unidos. ¿Qué es lo que provoca esto? Pues que estos canales la verdad crezcan muchísimo y sobre todo ganen bastante buen dinero, porque ya saben que YouTube es muy importante la geografía de donde te ven para determinar cuánto es lo que vas a ganar. Si te ve solamente gente de Latinoamérica, tu CPM es bastante bajo, de 50 centavos de dólar, de $1, de 1.5 dólares, pero no más. Pero si la gente te ve de Estados Unidos, el CPM se multiplica por mucho, porque en Estados Unidos los comerciales cuestan bastante dinero. Entonces quería decirles todo esto antes de comenzar este video, porque las cantidades que vamos a estar manejando aquí son en base a ese video que ya subí hace mucho tiempo del Salvador 4K y les voy a enseñar métricas analíticas para que no quede duda de lo que yo estoy diciendo ahorita es totalmente cierto. Como podemos ver, este canal es muy activo, sube un video diario, a veces hasta 2 videos diarios y tienen bastantes buenas reproducciones, alrededor de unas 20,000, 25,000 visitas. Obviamente hay videos que se hacen pues bastante virales, alrededor de unas 50,000 a 100,000 o incluso más visitas. Vamos a ordenar los videos por más populares y como podemos ver, su video más popular fue creado hace 7 meses, tiene 1.7 millones de vistas. El que le sigue tiene 1.4 millones de vistas, fue creado hace un año, y el que le sigue tiene 1.1 millones de vistas, fue creado hace un año también. Vemos que hace un año precisamente pues la verdad es que le fue bastante bien, porque actualmente tiene 3 videos arriba de 1,000,000 de visitas y fueron creados hace un año. Los ordenamos por videos de más antiguos y vemos que hace 2 años empezó a subir contenido de esta plataforma. La verdad es que este tipo de contenido es fácil de hacer, hay que decirlo, solamente grabar, pero también tienes que tener en cuenta qué es lo que vas a decir. No solamente te vas a quedar viendo la cámara porque pues nadie lo va a ver. Entonces debes de tener carisma, debes de tener algo que enseñarles a todas esas personas que van a estar detrás de la pantalla viéndote. Entonces la verdad muy bien, porque hacer videos para YouTube no es nada fácil y hasta el día de hoy siguen haciendo videos después de tanto tiempo. Entonces muchas felicidades a Gen Z por lograr esa comunidad bastante buena que el día de hoy tiene. Nos vamos aquí a Social Blade. Ya saben que toda esta información es totalmente pública, la puedes corroborar tú mismo en socialblade.com. Tengo que aclarar que esta información va cambiando a como pase el tiempo. Yo estoy grabando este video a principios de julio. Si tú estás viendo este video en meses posteriores, es posible que toda esta información ya se haya actualizado. Vemos que tiene 1215 videos subidos, la verdad son bastantes videos,
200,000 suscriptores, más de 72 millones de views. Se unió el 9 de junio del 2019. Vemos que este canal rankea en El Salvador, es el 67 en su rango. Los últimos 30 días ha ganado 7,000 suscriptores. Social Blade nos dice que está ganando de $1,200 a $19,600 mensuales y anualmente está ganando de $14,700 a $235,700 con un CPM de 0.25 con $4. Ya saben que esta información no la tomo mucho en cuenta. Y si tomo bastante en cuenta es esto, el número total de visualizaciones en el último mes. Vemos que son más de 4,911,000 reproducciones, visualizaciones, views, como quieras llamarle, un 17.8% menos que el mes pasado. Vemos que uno de sus mejores meses fue en noviembre del 2020. Hay un pico bastante alto que supera a todos. En ese mes es posible que le haya ido bastante bien a Yensi. Vamos a sacar la calculadora y anotamos 4,911,000 reproducciones, que la verdad sí son bastantes reproducciones, hay que decirlo. De lejos parece que no tuviera tantas reproducciones este canal, viendo su perfil en YouTube, pero la verdad te metes a Social Blade y en los últimos 30 días la verdad es que sí tiene bastantes reproducciones. Vamos a dividirlas entre 1000, ya saben, para saber cuántas veces se ha pagado el CPM, el costo por cada 1000 reproducciones. Las dividimos entre 2, debido a que no todas las visitas son monetizadas. En promedio un 50% de las visitas son monetizadas aquí en YouTube, y esto hay que multiplicarlo por el CPM. Como les digo, yo tengo un dato del Salvador 4K. Ese video ya lo hice hace mucho tiempo y mucha de la audiencia del Salvador 4K, de los diferentes canales que tiene, vio mi video. Por lo tanto, tengo esa métrica de saber cuántas personas de Estados Unidos más o menos ven ese tipo de videos, y ahorita se las voy a mostrar. Si nos vamos a las métricas del público que vio este video, que la mayoría, el 99 o si no es que el 100% de las personas que vieron este video conocen al Salvador 4K, consumen al Salvador 4K, y sabemos que es un contenido bastante similar al de Aventuras de Yensi. Vemos que el 48%, ojo, el 48% de las personas que vieron este video viven en Estados Unidos. Eso quiere decir que lo que les dije al inicio, que mucha gente consume estos videos para recordar cómo era la vida en El Salvador o en su país de origen, es totalmente cierto. El que le sigue es un 13% y es de El Salvador mismo. El que le sigue ya es un 3.7% que es de México. Vemos que la mayoría de las personas que consumieron este video viven en Estados Unidos, por lo tanto eso nos quiere dar a entender de que el CPM va a estar alto en este video. Y sí, efectivamente vemos que el CPM es de $7.59, un CPM bastante alto que solamente lo tienen en Latinoamérica los canales de finanzas, de superación personal y nada más. Son muy pocos nichos que tienen este tipo de CPM. El nicho es la temática del video básicamente, pero en este caso El Salvador 4K podemos deducir que tiene un CPM bastante alto, precisamente porque hay mucha gente en Estados Unidos que consume este tipo de videos. Vemos que tiene un RPM de 3.91 y me ha generado $55 desde que se subió este video. Podemos deducir que posiblemente el canal de Aventuras de Yensi tenga un CPM similar de alrededor de unos 5, 6, incluso hasta $7 por cada 1000 reproducciones. En este caso yo lo voy a dejar a la mitad, $6 por cada 1000 reproducciones. Es muy fácil de conseguir ese CPM si el 48, el 50 o el 60% de las personas que te miran provienen de Estados Unidos. Así que lo vamos a multiplicar por 6 y nos quedaría la cantidad de $14,733 en los últimos 30 días. Ojo, esto no contando colaboraciones con marcas, no contando posibles donaciones de suscriptores y no contando que posiblemente está monetizando Instagram o Facebook. Si eres de otro país y nos ves de otro país, ya te puedes dar una idea más o menos de cuánto es convertido a tu moneda local: $14,733. Ojo, multiplicarlo por $6 es un CPM alto, la verdad. Yo tengo un CPM de $5, a veces de 4, a veces de 5. He visto canales que tienen CPMs de 50 centavos, de $1, pero va dependiendo de la temática y sobre todo de la geografía, también de la edad de tu público. Entonces todo eso va variando tu CPM. La verdad es que estos canales tienen un CPM bastante alto, ya se los expliqué por qué. Bien, $14,733, si lo pudiera convertir a bitcoins, créanme que haría esa conversión. Busqué qué moneda se usa en El Salvador y me pareció la moneda del Bitcoin y
el dólar estadounidense. Es broma, obviamente no lo voy a convertir a bitcoins. La verdad no sé si las personas realmente están utilizando esta criptomoneda. Si es así, pues la verdad que bueno. En pesos mexicanos, 14.733 dólares nos da la cantidad de 292.366 pesos mexicanos en los últimos 30 días. Quiero saber qué es lo que piensas de esta cantidad, si piensas que es mucha, si piensas que es poca, si piensas que la verdad no puede ganar tanto. Todo eso déjamelo saber en los comentarios. Si quieres saber cuánto es lo que yo estoy generando por hacer estos videos, en la parte de abajo te estará apareciendo un link que te llevará a ver ese video para que te enteres cuánto es lo que yo estoy generando en el último mes. De mi parte sería todo, espero tus comentarios ahí abajo. La verdad espero que te haya gustado este video. Si fue así déjame tu like, si no fue así déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego.